buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Son las 9:08 de la mañana y vamos a tratar de conversar ampliamente con el ministro de Salud, Hernando Ceballos, para que nos haga un balance de la situación actual de la pandemia y que esclarezca algunos puntos que han dado lugar a especulaciones, comentarios e interrogaciones durante los últimos días. Pero antes que nada, quiero agradecer al ministro Ceballos que esté con nosotros, que nos ofrezca el tiempo, porque sabemos que se está reponiendo de COVID-19. Tenemos entendido que bajo formas leves, con síntomas que no le impiden seguir trabajando. Ministro Ceballos, muy buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, Fernando. Un gusto siempre conversar con ustedes, a su disposición. Muchas gracias. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo han evolucionado los síntomas que lo afectaron de COVID-19? Yo creo que de manera bastante favorable, ¿no? Hace un año era impensable recuperarse tan rápidamente de esta enfermedad, ¿no? COVID-19. Mantengo todavía un poco de tos, de congestión, pero son síntomas leves, sin ninguna duda, ¿no? Así que esperamos ir evolucionando a una mejoría cada vez más fuerte, más importante, ¿no? Cuando nos diga entonces dentro de un momento qué es lo que el Ministerio recomienda para tantos compatriotas que se ven afectados como usted, lo hará no solamente como médico, sino como paciente del COVID-19. Pero antes de hablar sobre las recomendaciones del Ministerio para los trabajadores y en general para los peruanos y residentes en nuestro país que se contagien, queremos hablar sobre este hecho que ha tenido lugar anoche, que es la llegada al Perú del primer lote de vacunas Pfizer para niños, que van a comenzar, según nos dice el Ministerio, a ser aplicadas el lunes 24. Hemos visto que el presidente de la República acudió al aeropuerto en compañía de uno de sus viceministros y otras autoridades para recibir este lote que tiene sin duda un valor simbólico porque nos permite entrar a una etapa nueva de la vacunación. Yo creo que es un evento muy importante, es trascendente por diferentes razones, ¿no? En primer lugar, porque significa un avance sustancial de nuestro país, nos pone entre los países que más han avanzado en la vacunación, también en este grupo etario empezamos ya a lograr la cobertura y efectivamente nos va a fortalecer este deseo que tenemos desde el Ejecutivo del reinicio de las clases lo más pronto posible, va a asegurar que los niños puedan ir con más tranquilidad, sintiéndose más protegidos, a compartir con sus compañeritos pues este espacio de socialización que les ha sido negado todo este tiempo, ¿no? Esta es la primera cosa importante de esta vacunación que se inicia el lunes, ¿no? El reinicio en las clases, la posibilidad de tener a los niños más protegidos en esta etapa que se va a aperturar en el mes de marzo. Pero junto con eso, no olvidemos que si bien el Omicron, que es la variante predominante en este momento, en general da casos leves y moderados, también da casos graves. También genera daño en los niños pequeños y es conveniente tenerlos vacunados para protegerlos de este Omicron y también de las mutaciones que se vienen generando desde hace ya varios meses en distintas partes del mundo, ¿no? Entonces, además que van a contagiar menos si están vacunados. Así que creo que es un avance sustancial en la lucha por la salud en nuestro país, esta vacunación que se inicia el lunes, que esperemos que los padres la respalden con toda la fuerza. Realmente la posibilidad de complicaciones con estas vacunas son mínimas, ¿no? Mínimas realmente, y son mucho más las ventajas de tener a los niños de la casa vacunados, ¿no? Ministro, los aspectos prácticos, por favor. ¿Cuál es el corte de edad de los niños que va a comenzar a ser vacunado el lunes mismo? ¿Cómo se entera si uno está en la lista o no? ¿Cómo se entera en dónde debe vacunarse? ¿Quién debe acompañar a los niños? ¿Y qué documentos de ellos deben ser mostrados a la autoridad sanitaria? Excelente la pregunta, Fernando. En primer lugar, se van a vacunar porque están viniendo lotes de las vacunas. Entonces, no es que todos los niños de 5 a 11 años deben concurrir a vacunarse, a correr a vacunarse,
en esta etapa se va a vacunar a los niños de 10 y 11 años, ¿no? Este grupo etario, más los niños que tienen algún tipo de comorbilidad, que esto es muy importante. Estamos hablando de alrededor de 36.000 niños que se han establecido que podrían tener comorbilidad y que deben recibir con mayor razón su vacunación a partir de este lunes. Hay un listado de establecimientos de vacunación que se puede encontrar en la página del MINSA y también de establecimientos educativos en cada uno de los distritos de Lima y en las distintas regiones del país que se van a ir publicando porque el lunes se va a iniciar básicamente en Lima y el martes o miércoles se va a iniciar en las regiones, de acuerdo a cómo van armando en cada una de las regiones los locales de vacunación. Repito, lunes... Perdón, adelante, ministro. ¿No le escuché, Fernando? Sí, quería preguntar, usted nos ha dicho, por ahora, el lunes comienza vacunación para niños de 11 y 10 años, más los que tengan comorbilidades. Quería precisar, ¿son los que tienen 11 y 10 años cumplidos o los que cumplen 11 o 10 años este año? No, los que tienen 11 años cumplidos. De acuerdo. Es decir, cumplidos de 10 y 11 años. Sí. Entonces, es esta semana, porque vamos a ir por grupos. La semana que viene llega otro lote de vacunas, se van a llegar 996.000 también dosis de vacunas, que va a ser para los niños de 9 y 10 años. Entonces vamos a ir bajando los grupos etarios. El niño que tiene 10 años hasta los 11 se puede vacunar este lunes. Igual, insisto, porque esto es muy importante, los niños con comorbilidad. ¿Cuáles son los niños con comorbilidad? Los niños que tienen enfermedades raras o huérfanas, los niños que tienen temas de trasplante, los niños con cáncer, los niños que tienen problemas metabólicos como diabetes, en fin, los niños de síndrome de Down, niños que tienen problemas, trastornos mentales, que es tan importante en nuestro país, controlarlos y cuidarlos. Todos estos niños que son vulnerables o que tienen algún tipo de enfermedad deben acercarse a recibir su vacunación. También los niños que han tenido un COVID leve, que ha pasado también en las últimas semanas, pero que ha sido una enfermedad de COVID que no ha generado, por ejemplo, necesidad de oxígeno u hospitalización, pueden luego de 2 semanas, si han transcurrido 2 semanas, ir a vacunarse, ¿no? Los niños que han tenido un COVID complicado, que han necesitado hospitalización, por ahora no. Tendrán que esperar de 2 a 3 meses, pero los otros niños pueden vacunarse sin ningún inconveniente. También pueden recibir otra vacuna junto con el COVID. No está contraindicado porque seguramente en muchos lugares se les va a aplicar otra vacuna. Para otras enfermedades, las de siempre, digamos. Otras enfermedades del calendario regular. De acuerdo. Permítame, por favor, ministro Ceballos, hacer una pausa, después de la cual quiero que haga algunas presiones prácticas también. Los niños no pueden ir solo a vacunarse. Entonces queremos saber quién los debe acompañar y qué documentos deben ser presentados para que puedan ser aplicados la vacuna. Pero nos contesta estas 2 preguntas prácticas y luego hablaremos en general sobre los adultos que se contagian, cómo hacer para que se les reconozca un descanso médico. Pero lo hablaremos después de una breve pausa, si nos permite, por favor. Ministro de Salud, doctor Hernando Ceballos, que nos ha confirmado que desde el lunes 24, es decir, dentro de 2 días, se podrán vacunar en los centros de salud y en los colegios, por lo pronto de Lima y desde el martes en regiones, los niños que hayan cumplido 11 o 10 años. Corresponde saber, ministro, quién debe acompañar a los niños y qué documentos de ellos deben mostrarse para recibir las dosis previstas para niños recibidas ayer del laboratorio Pfizer. Sí, lo primero, Fernando, que hay que saber es que no es necesario, no es imprescindible que concurran con los padres. Puede ir con un adulto, con un tutor que los acompañe, y esto se da, primero porque la vacuna es un derecho del niño independientemente de la voluntad de los padres, pero además porque muchos padres no pueden ir por razones laborales, en fin, distintas imposibilidades para poder asistir que a veces existen. El niño tiene que ir con su documento de identidad, por supuesto,
firmar un consentimiento informado el adulto que lo acompaña y se procede a la vacunación. Repito, no hay contraindicaciones para la vacunación, salvo que hayan reacciones alérgicas previas debidamente demostradas a algunos de los componentes de la vacuna, pero en general los niños con comorbilidades pueden vacunarse tranquilamente, no tiene por qué tener temor porque mi hijito tiene tal enfermedad, le va a caer mal la vacuna, eso no existe, salvo que hubieran reacciones alérgicas específicas a las vacunas que se van a aplicar. Con un tutor, con un adulto mayor, con un adulto que lo quiera llevar al niño, lo puede llevar con su documento de identidad y se procede a la vacunación. Sí, doctor Ceballos, hablemos por favor ahora sobre los adultos que se contagian. Como sabemos, esta tercera ola es mucho más contagiosa que las anteriores, aunque felizmente, por lo menos por ahora, menos letal. Y ha habido, pues, por todas partes colas de personas que quieren hacerse la prueba del descarte o despistaje, hasta que apareció la idea de que se podía hacer una declaración por el honor a partir de los primeros síntomas que uno sienta y asumir que uno está contagiado sin tener que exponerse a hacer colas. Explíquenos cuál es el marco normativo para los que deban ausentarse de su trabajo, cuántos días debe aislarse comunitariamente en su hogar o en algún otro lugar personal y cómo prueba a su empleador de que está afectado por COVID y que en consecuencia tiene derecho a una licencia médica. Sí, lo primero señalar es que los criterios que se van estableciendo, si se necesita prueba molecular o no, los tiempos de aislamiento, se van dando en función de la evolución de la pandemia. Esto ha pasado en todas partes. La gran cantidad de contagios que tenemos en nuestro país hace que obviamente los requisitos, las condiciones para el manejo de la pandemia en aspectos como los temas laborales también se vayan modificando. Entonces, aquí cosas bien concretas. Cualquier trabajador que presente síntomas, sienta que realmente tiene fiebre, tiene tos, tiene malestar, puede aislarse. No necesita correr y hacerse una prueba molecular, ir y buscar un certificado médico, puede aislarse, porque la gran cantidad de contagios hacen presumir que este tipo de enfermedades pues tienen que ver con la presencia del COVID-19. ¿Cuánto tiempo tiene que aislarse el trabajador? Si es un trabajador que no tiene comorbilidad, es decir, no tiene enfermedad agregada, tiene menos de 60 años y está correctamente vacunado, este trabajador puede aislarse 7 días, porque ese es el tiempo, 7 días, luego comunicarse de distintas maneras. O a Teleatento, que es una página de internet para solicitar, digamos, que se le envíe un certificado de haber padecido COVID, comunicarse al 113 por teléfono también, si fuera necesario, donde lo va a atender un profesional de la salud, él va a referir sus síntomas y le van a dar el visto bueno de que efectivamente ha tenido COVID y en menos de 24 horas le tienen que alcanzar la información a su celular o a su correo electrónico, o también puede tener un certificado médico, privado o público. Pero esto lo tiene que presentar al reincorporarse. Lo que tiene que hacer es aislarse y comunicar a su empleador, que está enfermo, obviamente, para que tome los recaudos necesarios el empleador, pero ya no es necesario, antes de aislarse, tener que presentar un certificado médico o una prueba molecular. Eso no es necesario. Se puede aislar durante 7 días y para reincorporarse sí presentar esta constancia de haber tenido COVID-19. En el caso de las personas mayores de 60 años o comorbilidades, el procedimiento es igual, pero el tiempo de aislamiento es de 10 días, ¿no? Esto en el tema laboral. En el manejo del tratamiento o del enfoque de los pacientes, ya toda persona que tiene síntomas, pero que está correctamente vacunado, que no tiene comorbilidades, no es necesario hacerse una prueba molecular o antigénica, puede aislarse también durante 7 días, que es el tiempo razonable de evolución de esta variante Omicron, que ya es el 95% en Lima y el 92% a nivel nacional. Si tuviera síntomas y tiene comorbilidades, el aislamiento ya es por 10 días,
En fin, ahí sí necesita una prueba antigénica porque es una persona que tiene factores de riesgo, ¿no? Y esto tiene una evolución distinta desde el punto de vista de el seguimiento de este paciente, ¿no? Entonces, lo concreto es que lo que está tratando el Ministerio de Salud de hacer es focalizar su atención en las personas que tienen comorbilidades, que son mayores de 60 años o que no están vacunadas, porque es más del 90% de las personas que terminan en cuidados intensivos. El resto de las personas, por la forma de presentación del Omicron, en general el 95% no presenta complicaciones. Tienen que aislarse, hacer el proceso en su casa. Por supuesto, tiene que ser seguido por el personal de salud y si presentara dificultad respiratoria, problemas en la saturación, tiene que comunicarse, obviamente, con el personal de salud para tomar los recaudos necesarios. Las excepciones son muy pocas en este grupo de personas debidamente vacunadas y sin comorbilidades, pero de todas maneras hay que hacer este seguimiento, ¿no? Estas normas, por supuesto, es decir, que sobre el honor uno presume que está infectado sobre la base de ciertos síntomas y busca luego un certificado para presentarlo a los empleadores, vale naturalmente a nivel nacional. No hay diferencias de regiones acá, se aplica en todo nuestro territorio. Exactamente, es a nivel nacional, Fernando, para todos los trabajadores de nuestro país. No hay manera, por la gran cantidad de contagios que tenemos, de esperar que el trabajador haga una cola, porque eso es una cosa pues absolutamente improcedente por la gran cantidad de contagios que tenemos ahora, o esperar una prueba molecular que por la enorme cantidad de personas que la solicitarían pues no podrían obtenerse de manera inmediata, ¿no? Ni acá ni en ningún país del mundo, por otra parte. Otro tema que ha ocupado a su ministerio estos últimos días y sobre el cual queríamos que usted nos aclare es el contencioso que aparentemente está en curso con el laboratorio AstraZeneca. Según se nos dice, lotes importantes de vacunas, varios millones que hemos recibido de este laboratorio, no respetaban el plazo de vencimiento de 6 meses y el marco contractual firmado aparentemente plantea dificultades. Explíquenos, por favor, cuál es el problema, desde cuándo usted está tras este tema y qué perspectivas de solución hay para evitar hallar con lotes considerables de vacunas que no puedan ser usadas. Sí, no, lo que sucede es que en diciembre del año 2020, el gobierno anterior firma un convenio con AstraZeneca por cerca de 14 millones de vacunas. Los contratos en general tienen cláusulas que favorecen claramente a las empresas, son contratos con carácter de confidencialidad, lo cual es una desventaja para el país receptor de las vacunas, donde se señalan plazos de entrega, que en este caso mayoritariamente era a partir del mes de septiembre, y se señalan plazos también de vencimiento de los productos que son, en mi opinión, absolutamente abusivos y que no le permiten a los países manejarlo con, digamos, criterios sanitarios más lógicos, ¿no? Entonces resulta que nos encontramos, si bien nosotros no hemos firmado ese contrato, con que AstraZeneca nos dice, miren, les voy a mandar 9 millones de vacunas que no entregué hasta ahora, ¿no? Que tienen un plazo real de vencimiento al llegar al país de 3 meses, y usted tiene que recibirlas, porque ese contrato está firmado desde el año antepasado, desde el año 2020, y hay una obligación ya pagada por el Estado peruano y hay una obligación de ustedes de recibirla. Así dice el contrato. Entonces nosotros le señalamos a AstraZeneca desde hace 3 meses, bueno, señores, nosotros necesitamos un plazo de vencimiento mayor, 3 meses para poder manejar esa cantidad de vacunas que van a llegar en el mes de enero, febrero, es prácticamente imposible para cualquier país, ¿no? Además, ustedes no han entregado las vacunas de manera pronta, en el plazo adecuado. Nosotros tenemos ahora cerca del 84% de la población vacunada. Además, las vacunas de ustedes no nos permiten usarlas en menores de 18 años. Pero lo cierto, Fernando, es que los contratos están. Ya los contratos los han firmado desde el año 2020. Y entonces vamos a recibir vacunas que en la práctica no vamos a poder aplicarlas por el volumen de las vacunas y por el tiempo que están llegando y por el plazo de vencimiento que tienen, ¿no?
Entonces, si bien no es un contrato que no es un contrato que hemos firmado nosotros, sin embargo, tenemos que buscarle alguna solución. Y es complicado porque los países a los cuales nos hemos dirigido para donar estas vacunas, porque nosotros hemos recibido también donaciones solidarias Sí. al método COVAX Facility, nos dicen, yo no puedo recibirlas porque el tiempo de expiración que tienen es demasiado pequeño. Entonces nos hemos comunicado reiteradas veces, como le decía, con el laboratorio AstraZeneca, diciéndole, necesitamos que las vacunas que lleguen al país tengan un plazo mayor de expiración. Con 3 meses no se aceptan las donaciones y nosotros no vamos a poder aplicar esas vacunas, ¿no? Entonces, hemos conversado con ellos, seguimos insistiendo en buscar países donantes, hemos conversado con ellos que reconviertan este producto biológico con otro producto biológico que nos puedan entregar a futuro, y estamos en esa situación, una situación realmente complicada. Repito que si bien son contratos firmados con estas grandes empresas, que ellos ven solamente, la verdad, el tema del negocio, pero nos obliga a nosotros a buscar todos los mecanismos de solución y son realmente complicados para poder destinar estas vacunas al uso para el cual fueron creadas, ¿no? Porque ¿qué vamos a hacer con esta gran cantidad de vacunas que van a llegar al país próximamente, ¿no? De acuerdo, tomamos nota de la dificultad que hay. Se han visto otros casos de comportamientos abusivos de laboratorios que se han enriquecido durante la pandemia sin respetar los propios términos de su contrato. Han habido conflictos graves con países europeos también. En este caso es una lástima que una empresa como AstraZeneca, que tiene su sede en el Reino Unido, pueda comportarse de esta manera. Muchas gracias, ministro Ceballos, por esperarnos unos instantes, por favor, porque hay algunas preguntas que quedan pendientes. Una es la previsión de esta pandemia. Se habla de un pico que se espera para principios de febrero, de la misma manera que queremos preguntarle sobre otras enfermedades y qué se viene haciendo para que los centros de salud no descuiden otras enfermedades que los pacientes mismos en algunos casos dejan de lado para no ir a un hospital, y también el tema del aforo en el estadio de fútbol para el partido del próximo 1 de febrero. Vamos a ir a una pausa y retomamos la parte final de nuestra entrevista con el ministro de Salud, Hernando Ceballos. Estamos conversando con el ministro de Salud, Hernando Ceballos, y quedó pendiente la pregunta sobre la previsión, porque hay quienes hablan que el pico de esta tercera ola podría ser alcanzado en algunos días. ¿Qué, digamos, datos tenemos sobre esto y qué previsiones se pueden hacer? Sí, bueno, es complicado tener una previsión exacta en el caso del Omicron, dada la experiencia internacional que tenemos. Sin embargo, aquí en el país, nosotros estimamos que esta progresión de duplicar la cantidad de contagios cada 2 semanas y media, 3 semanas, se va a mantener por lo menos durante el mes de febrero y parte de marzo. Esto significa que efectivamente vamos a tener una mayor cantidad de contagios y vamos a tener una mayor presión sobre nuestros servicios de salud. Por eso es que hemos modificado los protocolos en el sentido de ubicar realmente el nivel de complejidad de presentación de la enfermedad. E insistimos en esto porque es muy importante trabajar 2 aspectos. En primer lugar, que las personas entiendan que no deben a los primeros síntomas de fiebre, tos, síntomas leves, necesariamente concurrir a un establecimiento de salud. Esto lo pueden resolver en sus domicilios, sobre todo si no tienen factores de riesgo. Esto es muy importante porque si no van a ir todos corriendo a los hospitales y es imposible que los hospitales puedan atender pacientes graves y pacientes que apenas tienen algunos síntomas. Entonces, es muy trascendente que la gente conozca claramente en qué circunstancias deben hacer una consulta médica, ¿no? Esto en primer lugar. Por eso también es que uno de los grandes desafíos de esta tercera ola es cómo fortalecemos el primer nivel de atención para que efectivamente allí se genere un nivel de contención, estableciendo los puntos COVID, que es lo que estamos desarrollando en distintas partes del país, que son en realidad centros de triaje donde la gente va, concurre, lo diagnostican, lo tranquilizan de que realmente no tiene
necesidad de ser internado y puede regresar a su domicilio para hacérsele un seguimiento a su problema sin necesidad de estar hospitalizado. El otro elemento que es muy importante es el seguimiento a través de la telemedicina para los lugares más alejados del país. Realizar este tipo de apoyo, y es lo que estamos tratando de fortalecer, porque es imposible poder lograr la presencia de mayor cantidad de especialistas que tardan años en formarse en los lugares más lejanos de nuestra patria. Entonces, a través de la telemedicina estamos tratando de fortalecer este sistema para poder llegar con mejor información. De acuerdo. Ministro, de acuerdo a las normas actuales, hasta el 30 de este mes hay restricciones tipo toque para las provincias que tienen nivel alto de contagio. Toque de queda a las 12 de la noche, aforos que han sido definidos. Y hay una expectativa por el aforo para el partido de fútbol que el Perú jugará el próximo 1 de febrero. ¿Es posible que se pueda flexibilizar el aforo y aumentar el número de hinchas que puedan asistir al estadio, tal y como se hace, hay que decirlo, en otros países? Bueno, hemos empezado ya a flexibilizarlo porque en principio dijimos 0 aforo a los estadios. Ya sacamos la última decreto supremo donde se establece que puede haber un aforo hasta el 30% de las personas que concurran con una tercera dosis. Y sí, está en evaluación, cuando venga el partido de nuestra selección, ver la posibilidad de que este aforo pueda incrementarse un poco más. Pero esto está en relación, primero, a que la Federación, junto con el Ministerio de Salud, podamos disponer las medidas necesarias para que el aforo de la gente sea realmente ordenado, se establezca el uso de la mascarilla, el distanciamiento social dentro del estadio, ¿no? Y que concurran las personas que tienen la tercera dosis. Esta es una forma también de estimular a la gente que se ha aplicado la dosis de refuerzo para que sienta de que con la tercera dosis de refuerzo tiene también de reconocimiento. Tomamos nota entonces de que quizás haya un aforo un poco mayor para los que se hayan sometido a la aplicación de una tercera dosis. Palabras finales, ministro, en particular sobre otras enfermedades que han sido un poco descuidadas, tanto por los pacientes ellos mismos que no querían ir a centros de salud, cuanto por autoridades sanitarias que han puesto el énfasis naturalmente en la lucha contra el COVID. ¿Cuál es el esfuerzo que ha hecho el Ministerio para que otras enfermedades no se vean perjudicadas por la prioridad dada a la lucha contra el coronavirus? Sí, está clarísimo que en nuestro país el coronavirus no solo nos ha afectado y produjo el deceso, la muerte de los pacientes por coronavirus, sino también pacientes que no fueron atendidos de manera adecuada y un seguimiento durante toda la pandemia, ¿no? Ahora nosotros ya desde hace varios meses tenemos reuniones con los directores de los hospitales porque necesitamos ampliar las áreas clínicas y quirúrgicas, es decir, ampliar los horarios de los establecimientos de salud, de los hospitales, diferenciar áreas COVID de no COVID para que el paciente pueda ir con mayor comodidad y en el área quirúrgica ampliar también la cantidad de operaciones que están embalsadas, que están detenidas desde hace ya varios meses, ¿no? Pero lo más importante era ampliar el horario en el primer nivel de atención, porque muchas veces, muchos pacientes que se complican por el COVID se enteran allí en cuidados intensivos que son diabéticos, nunca se lo imaginaron, ¿no? O cardíacos, sí. Entonces, esa es parte del drama en nuestro país también, que no tenemos una política de promoción y prevención, y por eso necesitamos una reforma en el sector salud para acercar la salud a la población, es decir, de manera mucho más preventiva. Ahora tenemos un problema, y justamente hace 2 días tuvimos reuniones con los directores de los hospitales y también con los directores de las áreas de pediatría, con la Sociedad Nacional la Sociedad de Pediatría y con la Sociedad de Intensivistas Pediátricos por el incremento de los casos de niños, de la necesidad de establecer determinados protocolos frente a la pandemia, porque ahora necesitamos cuidar a los pacientes no COVID para que no se nos caiga de nuevo la consulta que estaba levantando la consulta en los últimos meses, a partir de que la gente tenía más confianza y había un retorno, porque en muchos lugares había un retorno importante de los trabajadores especializados a los hospitales, y esta variante Omicron nos ha generado, la verdad, varios problemas porque
muchos de los trabajadores de salud están saliendo por enfermedad y, claro, eso hace que se reduzca la oferta de profesionales especialistas, ¿no? Pero yo creo que este es un bache que lo vamos a resolver en las próximas semanas. Existe la mejor voluntad del personal de salud de redoblar los esfuerzos en medio de esta pandemia, ponerle todo el coraje, y esperemos que esto que es realmente un tema fundamental, ¿no? Porque si hay un sector que ha afectado mucho el COVID-19 es a los que no han tenido COVID-19. Claro, también. claro que sí, por supuesto, por otras enfermedades. Ministro, se añade a este panorama sanitario el riesgo de que el Ministerio de Salud tenga que acoger personas contaminadas de alguna manera por el petróleo con el que entran en contacto en el mar, por una parte, pero también por el consumo de peces, porque unos peces comen a otros, unos peces se van desplazando y algunos terminan hasta en su región natal de Piura, de manera que podemos estar, como ha sucedido en otras mareas negras en otros países, ante un problema sanitario también. Quisiera saber si el MINSA cuenta con los especialistas y con la infraestructura capaz de asumir pacientes que sean víctimas en su salud de este derrame petrolero producido frente a las costas de Ventanilla. Justamente ayer, Fernando, tuvimos una reunión con todas las direcciones, con la Dirección General de Salud, con DIGESA, con la Dirección de Riesgos y Desastres, con el Instituto Nacional de Salud y la Dirección de Enfermedades Estratégicas, y se ha dispuesto un plan. Hay un plan del Ministerio de Salud de abordaje ya en este momento, y a mí me alegra porque justamente he venido monitorizando, a pesar de que no puedo ir a campo sí, por COVID, pero he venido monitorizando, y hay una importante presencia del Ministerio de Salud. No solamente hay que cuidar en este momento el contacto de las personas, porque de manera muy solidaria la gente quiere acercarse a la playa, ayudar en la limpieza. La gente tiene que saber que el contacto con el petróleo puede generar problemas alérgicos, puede generar problemas respiratorios, y de ninguna manera se puede consumir por ahora los peces que puedan ser expulsados por el mar, intoxicados por hidrocarburos, ¿no? Pescados en esa zona, claro. Claro, pero además tenemos que ir evaluando la calidad del agua, ¿no? Porque evidentemente esto puede en el norte parecer que no va a afectar, pero podemos tener niveles de contaminación importantes que puede afectar a la población. El Instituto Nacional de Salud está siguiendo esto. Yo le he pedido un informe permanente sobre el tema de la composición y la calidad del agua, los niveles de contaminación que se puedan generar y que afecten la salud de las personas, ¿no? De igual manera, Sensopas, que tiene que controlar que los trabajadores que están actuando en esta etapa tengan los cuidados necesarios. Ahí hemos visto trabajadores que van sin las mascarillas adecuadas a trabajar en la limpieza de las playas, y eso no es lo correcto, ¿no? En realidad necesitamos superar métodos artesanales y tener realmente una capacidad de respuesta mucho más importante frente a esto. No podemos ir con escoba pues a limpiar la playa, ¿no? Me parece que eso no nos va a ayudar de manera decidida a enfrentar y resolver esta enorme contaminación y grave contaminación que tenemos, ¿no? Pero nosotros vamos a estar allí, Fernando, es una responsabilidad de primer orden, y yo he dispuesto, junto con todo el equipo técnico, que todas las direcciones asistan a terreno. Yo no quiero a los directores en sus oficinas monitoreando esto, tienen que salir, tienen que formar todas las brigadas, para eso tienen regular cantidad de personal el Ministerio de Salud, para ir con las brigadas casa por casa alertando a la gente, controlando que no haya un nivel de contaminación humana frente a este desastre que ya es bastante lamentable, ¿no? Ministro, usted es un hombre político, lo hemos conocido también como representante de médicos, ¿no? Durante muchos años lo hemos entrevistado en su calidad de presidente de la Federación Médica de Piura en particular, pero también del Consejo Nacional. ¿Qué lecciones a mediano y plazo hay que sacar de la política sanitaria y de la organización institucional de la salud pública? Se habló de una unión con salud, el tema ha sido totalmente dejado de lado, más allá de la respuesta de coyuntura a la que usted está abocado ahora, con toda razón. Pero estoy seguro que usted, con experiencia previa que tiene de médico comprometido con su profesión, tiene algunas ideas que proponer para el mediano y largo plazo. ¿Qué habíamos estado haciendo mal con nuestro sistema sanitario para haber tenido que reconocer esta triste cifra, la peor cifra de mortalidad en el mundo?
Bueno, hay algunas cosas, Fernando. La primera, que tenemos un sistema de salud fragmentado y tiene que terminar. No puede ser que acá los subsistemas funcionen de manera independiente. El Ministerio de Salud y la Seguridad Social tienen que unificarse sin ninguna duda, respetando el aporte de los trabajadores, por supuesto, pero tiene que haber un plan único de salud. Acá lo que menos se hace es programar de acuerdo a las necesidades sanitarias, sino en función de la coyuntura. Va un alcalde, va un gobernador regional, presiona: yo quiero un establecimiento acá, quiero un establecimiento allá, pero muy pocas veces es parte de una programación nacional de lo que realmente necesitamos. Por otra parte, esta articulación no alcanza al sector privado ni a las Fuerzas Armadas, y debería alcanzar. Necesitamos un sistema único en el país, debidamente articulado. Pero además necesitamos cambiar la lógica de que el desarrollo económico tiene necesariamente que colisionar con las políticas sanitarias y medioambientales en nuestro país. No tiene por qué ser así. Hay que manejarlo esto racionalmente. No puede ser que tengamos millones de peruanos intoxicados por metales pesados y eso sea natural. No puede ser posible que tengamos una gran cantidad de explotaciones y exploraciones mineras informales e ilegales y haya total impunidad. En fin, hay una serie de temas que nos hemos acostumbrado a no controlar y que las empresas sí en Europa y en otros países respetan y acá no necesariamente. Entonces ahí necesitamos un Estado que fomente la inversión, pero de manera ordenada, responsable, que además es una apuesta a largo plazo, ¿no? Y en el sistema sanitario nuestro gasto en salud sigue siendo muy deficiente. Somos uno de los países con menor gasto en salud y un gasto poco eficiente. También tenemos mucho gasto en burocracia y poco gasto en elementos centrales, ¿no? La salud es un eje central. Todavía tenemos un déficit importante en recursos humanos. Nosotros hemos pasado, mire usted, Fernando, de tener el contrato de 51.000 trabajadores a 65.000 trabajadores CAS-COVID. Pero se ha generado un gran problema con los recursos humanos. Tenemos recursos humanos todavía muy concentrados, con una disparidad remunerativa enorme, lo cual es una bomba de tiempo, porque esto irrita mucho a un sector de trabajadores que cobran la mitad que otros y hacen la misma labor, y no tenemos una política de descentralización. Hay regiones enteras donde no tenemos especialistas. No puede ser. Acá en nuestro país teníamos 700 intensivistas cuando empezó la pandemia y 200 más. Colombia tenía 3.500 intensivistas y 5.000 camas cuando empezó la pandemia. Es decir, tal es el olvido todavía de nuestro sistema de salud. Para esto hay que cambiar el sistema SERUM, el residentado médico. Necesitamos, por supuesto, pasar de estas plazas que en realidad tienen que ver con campos clínicos que no tienen muchas veces relación con nuestras urgencias que tenemos en formación de especialistas, a cambiar esta situación, ¿no? Y esto es un desafío. Yo espero que en el Congreso realmente encontremos el apoyo para producir la reforma en salud que tanto necesitamos, ¿no? Todavía los impuestos son muy bajos, todavía el descuido en salud es enorme, no lo podemos ocultar. La gente va y tiene que sacar la plata de su bolsillo para poder comprar las medicinas o irse a la clínica privada para hacer estudios. Eso tiene que cambiar. Necesitamos un país con mayor nivel de seguridad en salud. Ahora, justamente otro de los problemas que no está ordenado en el Perú es la política de compras de medicamentos unificada del Estado. Hemos visto en estos últimos días que los precios se han disparado en el sector privado de algunos medicamentos que se han hecho urgentes por las condiciones sanitarias públicas y que habían carencias también en las propias instituciones del Estado. ¿En qué se puede mejorar para garantizar que los precios de los medicamentos de primera necesidad en materia sanitaria sean justos? Primero hay un tema que tiene que ver con la cobertura de los establecimientos de salud por parte del propio Estado. Hay un enorme problema en las compras. Bajo la figura de la descentralización en general tenemos un desorden en las compras. Compran los gobiernos regionales, compran los niveles centrales, y eso tiene que ordenarse con una compra única. Incluso es conveniente que las compras del Ministerio de la Seguridad Social pudieran coordinarse para lograr mejores precios y mejor abastecimiento, ¿no? Este desorden, cada uno compra lo que pueda, lo que quiera, y no hay una red. El otro tema donde sí se ha avanzado, y esto nos va a ayudar, es en la historia
electrónica, la historia clínica electrónica que nos permita un orden, el tener un paciente que se atiende en la Seguridad Social o en el Ministerio de Salud o donde sea, poder tener una historia única que nos permite un seguimiento y también un control de los medicamentos que hay o no hay, o los lugares donde existen camas o no existen camas para la atención de un paciente. Entonces hay que ordenar el sector público, pero también hay que tomar algunas decisiones en relación con el sector privado en etapas de emergencia. Existe la ley, si bien la ley no permite, por ejemplo, un control de precios, pero en el caso de una emergencia sanitaria creo que hay que hacerlo, sobre todo para los medicamentos COVID en especial. Naturalmente. Usted ha hecho una referencia al Congreso, ministro. Permítame terminar con una pregunta que desborda el campo sanitario y que entra a lo político, pero es un tema con el que tiene usted familiaridad desde mucho tiempo. Si se cambiase la Constitución, como algunos plantean, personas además vinculadas con el gobierno del que usted forma parte, ¿usted siente que hay que cambiar algo fundamental de lo que la Constitución actual dice sobre la salud? ¿La salud en el Perú requiere ella misma un cambio de Constitución? Y más allá de eso, su opinión en general, por favor, sobre si es un momento oportuno en nuestro país para priorizar la convocatoria a una asamblea constituyente. Yo creo que hay dos cosas. En primer lugar, sí, efectivamente, luego de 30 años, la Constitución es absolutamente perfectible, todas las constituciones. De hecho, en América Latina hemos tenido más de 18 modificaciones constitucionales en varios países, y en nuestro país esta Constitución tiene como 50 parches, ¿no? Entonces, no es una Constitución que no se puede cambiar. De hecho, en salud no dice, por ejemplo, taxativamente que la salud es un derecho. Por tanto, el Estado asume que la salud es una responsabilidad que se comparte entre el Estado y el ciudadano, pero la salud, a diferencia de otros países donde sí existe esto en la Constitución, no aparece como un derecho ciudadano. Este es un tema puntual, ¿no? Que no está en la Constitución. Y es una fácil reforma, ¿no? Eso es una fácil reforma. No necesitamos una asamblea constituyente para modificar eso. Bueno, hay otros puntos también que se podrían señalar, pero lo cierto es, desde mi punto de vista, que podemos debatir mucho si necesitamos cambiar o no la Constitución, pero lo que no, donde no debería haber desacuerdo es en la posibilidad de que el pueblo finalmente lo decida, ¿no? O sea, que la gente pueda decidir, quiero cambio de Constitución o no quiero. Yo creo que ese es un mecanismo democrático que no se le debe quitar al pueblo. Si el pueblo dice, no necesito cambiar la Constitución, está todo perfecto, lo que ha pasado en la pandemia no nos deja ninguna lección para cambiar la Constitución, 75% de informalidad es parte natural del sistema que tenemos, no hay que ajustar la Constitución en muchos aspectos, pero es decisión de la gente. Lo que no me parece bien es que se le impida a la gente decidir si necesita o no cambiar la Constitución. Doctor Ceballos, muchas gracias por sus respuestas, tanto sobre los temas sanitarios de su competencia directa como ministro de Salud, cuanto los temas instituciones y políticos. Muchas gracias, que tenga muy buenos días, un feliz fin de semana y sobre todo que se recupere totalmente del COVID y sus secuelas cuanto antes para verlo en el terreno. Muchas gracias y muy buenos días, señor ministro de Salud. Muchas gracias, muy amable. Antes de cerrar nuestro programa, quiero hacer saber que hemos recibido una notificación del Ministerio Público haciendo saber que solicita que se cambie el estatuto judicial de Vladimir Cerrón, condenado por corrupción y sometido, puesto que no se le ha impuesto una pena de prisión efectiva, sometido a ciertas restricciones judiciales, entre ellas la prohibición de salir de su jurisdicción de Junín sin autorización de la justicia. El Ministerio Público constata que el señor Cerrón salió de Junín a Lima para una reunión que mantuvo con el presidente de la República, por lo demás en Palacio de Gobierno, en violación de las restricciones judiciales que se le impuso de comparecencia restringida, razón por la cual el Ministerio Público solicita que la prisión del señor Vladimir Cerrón se haga efectiva. Vamos a ver cómo reacciona la justicia ante esta demanda, pero pone en evidencia las condiciones judiciales de restricción a las que se había sometido a Vladimir Cerrón. Esto es todo en Enfoque de los Sábados, son las 10 en punto. Quédense en la sintonía de RPP y ya viene como cada sábado una conversación con el señor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, en Diálogo de Fe.